Más de 300 personas han asistido al 24º Congreso organizado por la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros. Brokers, peritos tasadores, despachos de abogados, aseguradores, asesores, estudiantes, periodistas y, por supuesto, gerentes de riesgo. Bajo el título La gerencia de riesgos actuales y emergentes, 4 paneles de expertos abordaban los riesgos económicos, políticos y de internacionalización, los ciberriesgos, los riesgos reputacionales y, finalmente, los riesgos medioambientales. De nuevo, la globalización e internacionalización de las actividades empresariales exige de todos nosotros un continuo análisis y evaluación de los riesgos y condiciones a la vista de la crisis económica y nuevas situaciones político-legislativas en los diferentes países en los que estamos afincados. Pablo Muelas, subdirector general de Seguros y Política Legislativa, avanzaba en la conferencia de apertura que no será posible la entrada en vigor de la Directiva Solvencia II el 1 de enero de 2014, pero que sí es necesario irse adaptando a la normativa, aunque eso suponga inversiones y sacrificios. Lo que no se quiere en ningún caso, ni otros colegas europeos, ni EIOPA, ni nosotros, desde luego, es imponer cargas excesivas o artificiales a las entidades. Pero a la vez entendemos que debemos aprovechar la ocasión para tratar de promover esa transformación del sector en clave de Solvencia II. Los riesgos de los programas internacionales centraban las ponencias y el debate del primer panel. Sobre la mesa, la legalidad de los programas internacionales de seguros, al superarse los límites de las compañías locales. Es muy grave que estemos trabajando en fraude de ley, pero ¿qué hacemos? ¿No aseguramos? En primer lugar, serenidad. O sea, el tinte de mi ponencia es un punto provocador precisamente porque necesitamos debate, pero es absolutamente cierto. O sea, lo que digo de la aplicación del derecho español es exactamente así. Entonces, hay una cosa que nos debe tranquilizar. En primer lugar, es que el derecho siempre va a caballo de los hechos. Por lo tanto, estamos aquí en una situación en que los hechos ya llevan cabalgando su tiempo. Los programas internacionales no son una realidad de hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir la legislación o las legislaciones vigentes. Eso es lo que tratamos de hacer cada día. A los ciberriesgos se les presta atención, pero pocos recursos, advertían los expertos del segundo panel, y pueden afectar a cualquier empresa sin tener en cuenta ni tamaño ni sector, y sus consecuencias pueden ser muy graves. Si permites al empleado que se pueda llevar con un pendrive millones de registros, es tu eslabón más débil. Esto al final es un arma de destrucción masiva y es lo que tenemos que tener claro, que un pendrive puede llegar a repercutir un roto, puede hacer un roto a la compañía muy importante. ¿Cómo se valora la información y qué metodología existe, si es que existiese, para valorarla? Gracias. Diría que no hay una metodología para valorar, una única metodología para valorar la información, y desde el punto de vista un poco asegurador, que a lo mejor difiere con el de las empresas de seguridad, lo primero que tiene uno que ser consciente es del volumen de esos datos, de esos registros, la tipología de esos datos o de esos registros, en el sentido del tipo de información. Y en base a eso, los cálculos vienen originados por todos los gastos que estarían relacionados con volver a restaurar, a tener en disposición esa información que se ha visto perdida, modificada, alterada, corrompida antes del siniestro. Un ataque cibernético puede dañar seriamente la reputación, de la que se habló en el tercer panel. Y como ocurre con los ciberriesgos, el reputacional es un riesgo reconocido desde hace años, pero escasamente valorado. Porque nosotros en el año 2007, uno de los principales riesgos que salió en el año 2007 era el riesgo reputacional. Les preocupaba en el año 2007 el riesgo reputacional. Parece que nos preocupaba poco, mucho de boquilla, porque gestión del riesgo hemos hecho nada y menos, de este riesgo, de otros no. Y es un riesgo que no se tiene identificado y de repente ha surgido, y es a quién sponsorizas como compañía.
O sea, tú estás sponsorizando a gente que en un momento determinado del tiempo tiene una imagen muy reputada, muy buena imagen, y al día siguiente resulta que eso se cae por los suelos por distintos motivos, por problemas personales, problemas con doping. El cuarto y último panel se dedicaba a los riesgos medioambientales y muchos conocían allí la utilidad de una herramienta publicada por el Ministerio. Nos proporciona la posibilidad de calcular los costes de reparación primaria, complementaria y compensatoria, no voy a entrar en la definición tampoco, es lo que establece la ley, de estos recursos dañados. Además, el jefe de Medio Ambiente y Seguridad de CLH explicaba con un caso concreto cómo se aborda un siniestro con daños medioambientales, que incluye una evaluación de urgencia de lo ocurrido. Con sus palabras y el debate posterior, terminaba el 24º Congreso Español de Gerencia de Riesgos y Seguros.